Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Estamos en la laguna de Cumbal, que está ubicada en la vereda que se denomina vereda Tasmac, comprendida o está al frente del volcán Cumbal. Entonces está a una distancia de aproximadamente unos 7 o 10 kilómetros del casco urbano de Cumbal. Como es un sitio sagrado, se dedica al turismo. Entonces mucha gente, más que todo en los fines de semana, presenta platos típicos, por ejemplo el cuy asado. El otro típico que más relevante es aquí, pues por el tema del agua, es la trucha arcoiris, ¿no? Que pueden ofrecer a los turistas. Entonces aquí la gente o las familias se asocian para seguir fortaleciendo el turismo ecológico. Culebra, ¿qué haces ahí? Que no me dejas pasar. Culebra, ¿qué haces ahí? Que no me dejas pasar. Tú sabes que soy la reina de la víbora coral. Tú sabes que soy la reina de la víbora coral. Es un sitio turístico que lo hemos llevado adelante los lancheros de Azokun y nosotros estamos esperando al turismo con música, con las lanchas para su paseíto y en fin, bueno, todo eso. Vienen de Piales, de Pasto, de todos lados. Y por lo menos que nos visite todo el mundo porque es una forma de subsistencia para los señores canoeros. El señor que nos llevó, muy amable, nos llevó con todo respeto, no le volvemos por ninguno por allá, tenemos un ratito. A divertirnos un ratito, estuvo bonito. ¿En qué consiste el trabajo de los canoeros? El canoero es que nos lleve, nos trae, compartir con él algo, lo que uno trae. Al que nos gusta, eso es bonito, pero ahí como venimos que sacamos una, sacamos dos. Es hermoso, porque eso siempre nos ha gustado. ¿Cómo practican la pesca ustedes? Nosotros la practicamos con anzuelo, con mariposa, con masa. Aquí es truchita, únicamente es trucha. Por lo menos trucha y uno se mantiene de ella porque la ha querido. Y por eso la queremos nosotros, la más pequeñita la soltamos. Puta del ojo la pobre. Y sin ojo, vea la pobre. Uy, pobre. Vea, sin ojo. Más allá del turismo, inclusive es un sitio donde también se podría hacer rituales. Se puede hacer el lavado de las varas y todo eso, porque representan el territorio, ¿no? Son lugares enigmáticos del territorio. Más que todo nuestras autoridades tradicionales que conforman el cabildo, ellos tienen un bastón que se llama vara. Cuando ellos se posesionan, hay un ritual donde les hacen un médico tradicional, un lavado de las varas para que nuestras autoridades puedan gobernar y aplicar justicia indígena de la mejor manera, ¿no? O sea, sean justos para toda la comunidad. Nuestros ancestros cuentan de que la laguna y el volcán Cumbal son los que engendraron el primer hombre Cumbal. En este caso la laguna representaría lo femenino y el volcán lo masculino. Hay la piedra de los guacamollos, que también es una piedra donde representa la placenta del parto del primer hombre. Por eso son considerados sitios sagrados. Ahorita pues con el tema de medio ambiente, con el tema de lo ecológico y todo eso, pues ahorita lo primero es no contaminar, ¿no? Por ejemplo, solo se permite la pesca con anzuelo, no con atarraya. Se está tratando de no permitir, pues todavía es un proceso, el avance de la frontera agrícola. Gente de afuera no pueden venir a hacer actividades agrícolas o inclusive exploraciones mineras y todo eso. Dado que es territorio de resguardo, los únicos que pueden intervenir en la laguna o en los páramos o dentro de este territorio
solo son los que son reconocidos por el resguardo. Que visiten la laguna de Cumbal, la laguna La Bolsa. Aquí se los espera con todo cariño. No tenemos grandezas, pues porque muchas veces estamos alejados del gobierno, pero sin embargo, aquí los esperamos al que venga, a todo el mundo. Y felicidades a los que vienen aquí, los esperamos con mucho gusto. Cumbal, Cumbal, nunca te olvidaré. Así, así, la tierra donde nací. Cumbal, Cumbal, yo nunca te olvidaré. Así, así. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.